Buenos días, me da muchísimo gusto ser capacitada por el Señor para dar este mensaje que sí se llama para destruir las obras del diablo. Le doy las gracias al Señor porque el día de hoy la petición fue exactamente a donde debía ir, porque es escalofriante la indiferencia de los corazones de los hijos de Dios ante las circunstancias de las personas alrededor de ellos. Y bueno, voy a enfocarme a lo que el Señor quiere hablarte el día de hoy. Me voy a basar en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Y la conferencia así se llama para destruir las obras del diablo. Y tenemos a Jesucristo como Salvador, como Señor. Sabemos que Él es el camino y como tal, siendo Él el camino, vamos a ver el ejemplo de lo que quiere que hagas tú el día de hoy, que haga cada uno de los que formamos parte del cuerpo de Cristo, porque este es el mandato de Jesucristo. El mandato fue: ve por el mundo, predica el Evangelio y haz discípulos. Y la iglesia está embebida en sí misma y la indiferencia a los que no creen es espeluznante. Y muchos anhelan que el Señor venga ya porque están sufriendo o estamos padeciendo, pero poco o nada hacen para interceder por los que deben ser añadidos y menos prestan sus labios para hablarle a otros del arrepentimiento y la salvación por medio de Cristo. Y Jesucristo lo hizo con las consecuencias que tenía que enfrentar, porque cuando llega la luz, la oscuridad reacciona de una forma u otra, pero lo peor que puede haber es caer en una comodidad, en una indiferencia, en una tibieza. Marcos 5. Jesús con sus discípulos en la barca vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, porque tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho
que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vamos a observar entonces la actitud de Cristo nuestro Señor. En primer lugar, se tomó el tiempo para ir del otro lado del mar, a la parte donde estaban los gadarenos. Hizo el esfuerzo. Su ministerio duró 3 años y dejó todo terminado, lo que debía hacer. Y nosotros tenemos ministerio, todos, y no tiene que ser un título sorprendente. Simplemente se llama servicio. La palabra ministro significa el que sirve, y aquí se trata del que sirve o no le sirve a Dios. Es así de sencillo y de simple. Y hay un esfuerzo que hacer. A la región de los Gadarenos había muchísima influencia ahí de los que no eran hebreos, y había muchísimos que no eran hebreos ahí, obviamente. ¿Sí? Eran pocos los judíos, y estaban cerca, ¿sí? Pero fue una señal de lo que iba a venir después de la revelación que era la iglesia. Los no judíos que íbamos a ser añadidos a este nuevo pacto, porque quedó anulado el antiguo pacto, y en este nuevo y mejor pacto somos uno, y de los dos pueblos, de todos los que somos creyentes de todos los países, somos sumados al cuerpo de Cristo, ¿sí? Y sale de la barca, y en ese instante vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Te voy a explicar algo. Los sepulcros siempre iban afuera de las ciudades, ¿sí? Entonces, realmente el sepulcro estaba más cerca de la orilla, pero inmediatamente el endemoniado vino corriendo y se puso delante de él, ¿sí? Y aquí es donde quiero que el Señor, y deseo de todo corazón que el Señor despierte tu espíritu, tu conciencia. Quiero que recuerdes algo y lo tengas bien presente. Jesucristo vino a destruir la obra del diablo, y la mayor parte de los seres humanos
están bajo la obra del diablo. Y nosotros salimos de ahí. Debemos hacer nuestra parte para cumplir este llamado, este ministerio que tenemos, de ser útiles al Señor y de ser luz en lugar de escondernos y ocuparnos de nuestra propia vida. Y vino a él, pero este hombre, fíjate la desgracia, vivía en los sepulcros. Una persona que tiene relación, gusto por las cosas de muerte, ¿sí? Que continuamente calaveras y esto, el otro, ya habla de un alma que está en oscurantismo. Estoy hablando, por supuesto, de un oscurantismo de la luz y presencia del Señor. Pero la desgracia de este hombre es que además lo encadenaban y andaba ahí entre los muertos. Entre los muertos, literalmente, pero además atormentado. Todas las personas que no tienen a Cristo como su Salvador y Redentor y no han sido hechos hijos de Dios porque no han venido al Evangelio, al arrepentimiento y a la limpieza de espíritu y han recibido espíritu vivo, viven en una condición deplorable, ocasionada por Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás aborrece al hombre y lo que pretende es desfigurar la imagen del hombre o mujer para que ya no sea imagen de Dios y que actúen como animales, que a veces dicen que el Espíritu Santo no te hace actuar como un animal. Eso es denigrante. Y si tú ves que una persona se pone así, porque nos puede llegar a pasar, me ha pasado, empiezan, piensa en ella porque está siendo atormentada. Piensa en ella. Y vino inmediatamente desnudo. Imagínate cómo estaba de sucio. O sea, el hombre hecho en la imagen de Dios. Y lo que se está destruyendo ahorita es la imagen del hombre en sí. Verlos cómo andan con las drogas, lo que hacen en sus cuerpos. Todo es obra de Satanás. No es libertad. No es libertad. Todo es a consecuencia de que logró que el hombre cayera y que todos pecáramos. Y eso trae muerte. Y están en muerte. Destrozaba las cadenas. Imagínate nada más la escena. Ver el metal hecho pedazos literalmente, porque te voy a decir una cosa, eso es así. Cuando una persona se manifiesta un espíritu, muchas veces es una fuerza, que en alguna ocasión sí lo tuvimos, lo vimos, impresionante. Dos colaboradores estaban ahí y por supuesto lo que iba a hacer el demonio era sacar a la persona de donde estábamos orando y inmediatamente, en el nombre de Jesús, te quedas, y empezó a dar vueltas ahí en el suelo y dos de los que nos estaban ayudando a ministrar y todo, se pusieron sobre la persona, pero no creas que eran dos hermanos pequeñitos, medían como 1,90 cada uno. Y la personita era demasiado bajita, unos 50 medía. Y los hermanos, de veras que los veíamos como los levantaba con la fuerza, ¿sí? Y en ese momento
lo que debe de haber es una conciencia de un sufrimiento de la gente. Esa persona está sufriendo porque además de vivir en la condición física que estaba viviendo, imagínate hacer cosas que el demonio mismo lo llevaba a hacer. Y siempre de día y de noche andaba con voces. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Fíjate bien lo que viene. Y clamando a gran voz, dijo, aquí es donde vamos a ver quién dijo, porque no fue el hombre poseído el que habló. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces el que habló fue cualquiera de los demonios que tenía este hombre adentro. Porque además se tomó el detalle de hablarle por nombre y descripción. ¿Sí? Y sí sucede que voltean y te dicen tu nombre. Te dije que no, y es para apantallar. No es más que una farolada. Es más, estaba confesando ahí, nada más que nadie se dio cuenta. Estaba confesando ahí que era Jesús, que significa el Salvador, y además Hijo del Dios Altísimo. Entonces los demás debieron de haber dicho, bueno, ¿quién se bajó de la barca? Pero no, el demonio lógicamente buscó ser el centro de toda la situación. Y porque Jesús le decía, sal de este hombre. Mira, cuando hay una persona endemoniada, en ocasiones lo que sucede es que se alejan de ti. Y te tratas de acercar y se alejan de ti. Y cuando llega a salir la verdad, bueno, pues hasta se van. Y lo peor de todo es que hay algunos que prefieren irse con esa persona que de todas formas ya salió a la luz, que está endemoniado, que está demonizado, que está en pecado, que practica el pecado, y aún así, como lo dice este pasaje también, al final se preocupaban por los puercos. El hombre valía gorro. A ese grado es la indiferencia. El hombre a lo de menos. Y Jesús fue allá no a hacer más discípulos, solo fue a liberar a este hombre. Y fue toda una circunstancia que quedó escrita en 2 de los evangelios. Y esto es lo que Jesucristo hizo por una persona. ¿Cómo se van a ir al infierno uno por uno? ¿Cómo deben ser salvos uno por uno? No se trata de hacer un gran evento de evangelismo con milagros y sanidades. Mira, a veces ni sanan y no pasa nada. No se trata de populachear. Se trata de ver por cada digno ser humano hecho a la imagen de Dios. Pero para eso se necesita que el Espíritu Santo te detenga de tu vida, de tu mundito, y te dé ojos para voltear al lado y tener misericordia y amor. Porque el amor de muchos está frío. El amor de muchos
está frío. Y además de todo, de decirle por su nombre y toda la descripción. Le pidió otra cosa, que bueno, en demonología se sabe que por eso se entiende que las huestes de maldad están ordenadas, pues como lo hace Satanás siempre. Satanás siempre busca copiar. ¿Qué es lo que quería ocupar Satanás en lugar del Hijo de Dios? ¿De qué se disfraza? De ángel de luz. Simplemente es un copión. Un copión. ¿Con qué engaña? Pues que con esta, todos los caminos llevan al cielo. No. Si cumples con esto y esto, ya tienes indulgencia y garantizado el cielo. ¿Sí? Y hablan siempre para distraer. Y hay una gama gigantesca de opciones para toda la humanidad. Pero cuando hablas del camino con C mayúscula, Jesucristo, ahí es cuando se ponen así, ¿no? No, es que también puedes usar esto, el otro, y no, son como ayudas. Y uno es el intercesor, uno es el que murió, uno es el Hijo, uno es el que derramó su sangre, estuvo en el Hades y resucitó. Cristo debe ser el centro, siempre, porque el Padre Celestial lo ha colocado ahora en el centro y le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y por eso llegó este hombre, pero el demonio estaba de rodillas. De rodillas, porque caen de rodillas. Caen literalmente de rodillas. Y algún día hasta los que han sido enemigos directos de Jesucristo van a caer de rodillas delante de Él. Y van a decir, Jesucristo es el Señor, pero no para salvación, para muerte eterna y castigo eterno. Y entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Ahí nunca falta el que sube su show de preguntarle el nombre al espíritu, y, ¿no? Para imitar, y se hace ahí más show, ¿sí? Sin considerar que la persona está sufriendo, ese tipo de cosas. Nunca debe de hacerse, ¿sí? Pero en este caso Jesucristo nunca habló de más ni de menos. Él lo tenía que hacer para testimonio de los que estaban alrededor. Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos mucho. Una legión romana tiene más de 6,000 soldados. Y pues sí, después habla en otro de los evangelios que eran como 2,000 cerdos. O sea que, mira, a lo mejor de hablador decía una legión, ¿no? Y llegan 2,000 cerdos, ¿sí? No se sabe, pero es lo de menos. ¿Cuántos eran y si se repartieron por puerco? No sé. Pero eso no tiene mayor trascendencia, ¿sí? Pero sí le dijo, pero somos muchos, ¿sí? Entonces, esa forma de intimidarte, de no, aquí no me vengas a hacer propaganda, ¿sí? Aquí no vengas a intentar llevarme a secta. Todo ese tipo de cosas ya está tan usado. Además, no vamos a eso. Vamos a decirle a la persona, oye, si en este instante tú mueres, ¿tú sabes a dónde irías?
Oye, ¿tú te has arrepentido de todos tus pecados? ¿Tú sabes que Jesucristo te, te, te puede librar si crees en Él y no tengas que pasar tu eternidad pagando por tus pecados en el infierno? No vamos a decir, añádete a nosotros, es añádete a Cristo. La salvación no está en tal lugar o en tal lugar o en tal lugar, es que ahí sí está prendidísimo. No es cierto, el único que enciende es Jesucristo porque Él es la luz. Independientemente de dónde estemos o nos reunamos. Y puede haber miles de gentes y entre esa gente todos cantando y alabando y quizá haya decenas de salvos nada más, desgraciadamente, porque ahorita se trata de reevangelizar la misma iglesia, porque hay muchos que es por tradición, porque está padre, porque me gustó, porque, ¿no? Es que mis hijos ahí van y hasta juegan fútbol y o sea, club social, pues hay unos mejores, ¿no? Pero estamos hablando de personas y destinos, de almas que van a pasar toda la eternidad, o no, en tormento o en vida. Si eso no mueve a alguien, bueno, yo no sé qué puede mover a alguien. Si eso no lleva no nos lleva a clamar y a orar, a veces hasta las lágrimas por personas que no conocemos, bueno, yo no sé qué nos puede mover, porque solo nos mueven las cosas cuando se está en una tibieza o en un egoísmo, las cosas que vienen tan directamente, porque es mi tía o porque es mi, ¿sí? Y le dice legión, y le rogaba que no lo enviase fuera de aquella región. Sí, también actúan por regiones, ¿sí? El altar que levantábamos de alabanza y adoración en Azcapotzalco era una gloria para el Señor, que ahora lo hacemos de esta forma para que Él sea levantado. Y entonces estaba ahí cerca un gran hato de cerdos. Obviamente, pues, los judíos no criaban cerdos, ¿verdad? Porque los judíos, bajo el pacto, que incluso muchos siguen, desde el pacto antiguo, no podían ni debían, el puerco era un animal inmundo. Entonces, lógicamente, los dueños de los cerdos no eran judíos. Entonces, estaba ahí el hato de cerdos, le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. ¿A qué voy con esto? Si no nos damos cuenta que es Jesucristo el que nos está diciendo, háblales de mí, dales el mensaje que dejé con marcas de sangre, háblale a esta generación. Muchas veces generación que le tocas canciones alegres y no se mueven, tristes y tampoco, o sea, una indiferencia absoluta. El Señor mismo nos está enviando, y cuando el Señor nos está enviando, venimos a nombre del Señor Jesucristo, a nombre del Rey de Reyes, a nombre del Juez justo y santo, a nombre del que es el único capaz de abrir el libro de los sellos, porque es el único sin pecado y digno de hacerlo. No vamos en nuestro nombre, nos respalda el Rey de Reyes,
Es más, ni siquiera tienes que pensar, bueno, si los ángeles dejaron al Señor una tercera parte, bueno, hay más con nosotros porque por cada demonio que hay 2 ángeles, entonces somos pocos creyentes, me tocan más ángeles. Mira, aunque todos los ángeles hubieran caído y hubieran traicionado a Dios, de cualquier forma Jesucristo es más poderoso. Y de cualquier forma Jesucristo es, era y será siempre, y los demás siempre serán ángeles que tuvieron su momento de creación. Entonces, con el Señor eterno, y siendo el Señor eterno, el que vive en ti, que tienes el mismo Espíritu Santo que lo levantó de los muertos, que arregló todo su cuerpo de como estaba, que era irreconocible por todo lo que le hicieron físicamente, o te da pena mientras Jesús estuvo ahí desnudo por mí, por ti. Anhelamos que el Señor ya venga, pero no viene porque todavía nos falta. Y si esto te lleva por contienda o vanagloria o por miedo o por meterle velocidad a compartir el Evangelio y hay nuevos nacidos, bendito sea Dios, porque aún eso lo usa el Señor. Pero callar la fe, callar la salvación es pecado, porque pudiste haber hecho el bien y no lo hiciste. Callar el Evangelio, viviendo en el Evangelio, las buenas noticias de que no nos vamos a ir al infierno porque estamos limpios de pecado, es pecado. Callar el Evangelio es pecado. No estoy diciendo que hagas un desorden en tu trabajo porque debes ser con sabiduría, en orden y en el momento adecuado. No estoy diciendo que dejes de hacer lo que debes hacer porque todos tenemos labores. Porque mientras esté este mundo físico debemos hacer cosas. Y tenemos responsabilidades. Pero que por lo menos haya un cuenta conmigo, Señor, y en el momento adecuado, como pasó con Felipe, que le dijo acércate al carruaje. En el momento adecuado, se da el momento adecuado y el Señor cambia un rostro. Mira, un rostro que nace de nuevo es maravilloso. Un rostro de alguien que estaba endemoniado y cambia, es maravilloso. Es impresionante, es glorioso para Dios. En una ocasión una persona venía así corriendo y se cayó y se hizo oración y oré y todo y era un señor y ya después que oraron por ella los demás y se levantó, era mujer. El Señor le regresó la imagen. Esas no son terapias de red, no sé qué. La imagen. El Señor te hizo hombre, el Señor te hizo mujer. Gloria al Señor. Sin competencia, sin choques, somos complemento y diferentes. No era bueno que el hombre estuviera solo. Ayuda idónea. No sé por qué se le ve tanto problema al asunto. Entonces,
no nos saques de esta zona, ¿no? Porque sí, por zonas. Los que apacentaban y luego Jesús les dio permiso, saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y los que apacentaban los cerdos huyeron, dieron aviso y salieron a ver todo lo que había pasado, y vienen a ver y ven al que había estado atormentado sentado, vestidito, en sus cabales, y eso es lo de menos. O sea, si conoces a alguien o sabes de alguien que anda así por tu colonia y de pronto lo ves así, oye, ¿qué pasó? O sea, vi que no, eso era lo de menos. Era tal el enfoque de cada persona en lo suyo que era lo de menos. Les contaron a los dueños y a toda la gente del pueblo lo que había pasado, cómo había acontecido y que tenía el demonio, que eran muchos y lo de los cerdos y demás. Y entonces que empezaron a decir a Jesús, a rogarle, porque eso sí, reconocieron que poder pues sí tenía, ¿no? Te ruego, mejor vete. No, mejor vete, porque entonces ya estás poniendo aquí orden y luego, ¿no? Híjole, entonces el dinero que tengo y como está chueco y entonces y mis bienes y él ya era conocido Jesús por la zona, ya se sabía que era piadoso, ya habían oído de él. Pero en la oscuridad, no, vete, cuando debería ser al contrario. Pero el que está en oscuridad y está destinado a estar en oscuridad, aborrece la luz. Y esa es otra que tenemos que soportar después de lo que soportó Jesucristo, el pecado de todos en la cruz. Que nos abran, que les seamos incómodos. Aunque estemos ahí callados, que les seamos incómodos a su tipo de vida. Y siempre hay forma y se puede caer y hay arrepentimiento y la persona endereza y están firmes en la fe, pero a veces no. Cuando sale ya la cuestión, mejor vete. No, mejor allá, lejos. No, mejor, le rogaban. No, sí, váyanse mejor, aquí hacen mucho ruido. En alguna ocasión eso nos dijeron, en una congregación. Es que están cumpliendo también, que nos están haciendo ver mal. Porque llegábamos a la alabanza y orábamos 1 hora para antes de la alabanza. Y dices, Dios, no puedo creer lo que estoy oyendo. En verdad. Pero sí molesta a otros, incomoda. Al hermano carnal lo incomoda el hermano que estuvo orando. Y hasta a veces medio se molesta. Imagínate lo que debemos hacer, pero debemos hacerlo, hablarle a otros del Señor. Le rogaron que se fuera, y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase de estar con él. Pues sí,
Cuando el Señor te salva, dices, Señor, aquí estoy, te agarras de sus pies y dices, soy tuyo, y dime de donde sea, si me tengo que ir a Timbuktu, me voy, no te suelto. ¿Sí? Pero el Señor nos dice, a ver, hay otras cosas que tienes que hacer también, aparte de estar aquí pegadito y en mi presencia, que es una delicia estar en la presencia del Señor a solas, bueno, tocar cielo. Pero también tenemos que dedicarnos a hacer lo que debemos hacer aquí. Y Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor, Jesús es el Señor, ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Misericordia por esa persona que ves en la tienda, que ves tu vecino, que recoge la basura, el compañero de estudios o de trabajo, la compañera. Misericordia. El Señor lo dijo claro, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Quieres hacer sacrificio de alabanza? Comparte el Evangelio. Ese también es sacrificio de alabanza, porque glorifica ese momento, glorifica el momento. Compartiendo el Evangelio glorificas el tiempo, los 180 minutos que estuvo Jesucristo colgado de esa cruz. Hablarle al que no ha oído directamente, que no ha habido quien se compadezca y le diga, hay opción. Y esta es la buena noticia hoy, que sigue siendo una buena noticia. Y se fue, obedeció. Y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis era una área de una de las ciudades que formaban esta parte de Decápolis, era Damasco, por ejemplo. Eran 10 ciudades, 10. Eran en 10 ciudades. Este hombre, que no era judío, estuvo hablando las maravillas que el Señor, que de su lengua fue usado, el diablo usó para decir, pero finalmente dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. O sea, eso también el endemoniado, la persona lo escucha. Y se adelantó a Pablo y se adelantó a Pedro cuando cayó el Espíritu Santo. Y empezó a hablar antes de las maravillas de Jesucristo, cómo lo libró del diablo, que es lo mismo que hace cuando llama a alguien a la luz y lo libra del diablo, del infierno y del reino de las tinieblas, y lo pasa al reino de su amadísimo Hijo. ¿Qué es lo que hace cuando naces de nuevo? Ni más ni menos. Aquí muy impactante. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Se maravillaban. ¿Por qué? Yo solo imagino la pasión con la que él lo decía, porque lo vivió. Y si no puedes dar testimonio de lo que viviste cuando naciste de nuevo, bueno, quizá no naciste de nuevo, porque es algo asombroso, asombroso. Y el hecho de poder abrir la Biblia y empezar a leer y entender la Biblia. Una vez que estás puesto en luz, es maravilloso.
Entonces, hermanos, independientemente del esfuerzo, del tiempo, de que nos tengamos que sacrificar tiempo quizá de descanso o de diversión o de... estate dispuesta primero a orar, a orar. Estuvimos orando hace un rato por cada familia en la que hay por lo menos un creyente en todo el mundo, para que el Señor fortalezca a estas personas y venga más a la luz a sus casas, ¿sí? Pero comenzar orando por los que no conocen al Señor. Y si no sientes absolutamente nada, decirle: Señor, dame por favor corazón de carne, porque entonces significa que el corazón está endurecido o se ha hecho de piedra. Porque cuando tú recibes algo bueno y tan bueno, pues el agradecimiento te lleva a voltear a ver a quién también se lo puedes dar. Y todos los días son nuevos para el Señor. Su misericordia es nueva, renovada cada día para sus hijos. Y podemos hablar de lo que estamos viviendo en este instante bajo su gracia, su protección, hoy, ahorita, a cualquier otra persona que no conoce al Señor. Te bendigo con todo mi corazón y te deseo que tengas muy buena tarde.